Me presento, soy su amigo Jorge Flores. Este es el primer episodio, es el capítulo piloto, como le llaman en las series, en los podcasts. Es el piloto prueba, capítulo piloto. Y bueno, en este capítulo yo quise invitar a un amigo, les comento más o menos rápido la historia. Yo siempre, toda mi vida quise tener un podcast de miedo. A mí me gusta mucho todo lo que es lo paranormal, desde que soy chico, desde que soy un niño. Incluso siempre fui un fiel seguidor de La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz, cuando él era el locutor. Y de ahí surge esta idea de hacer este podcast. Hasta ahora nos animamos a hacerlo. Esperemos lograr tener muchos seguidores para que escuchen cada semana las historias que tenemos preparadas para ustedes. En algún momento yo también contaré historias propias. La idea del canal pues es tener siempre diferentes invitados, siempre tener aquí gente que haya vivido en carne propia experiencias, y esa es la esencia de este canal. Se llama Respirando el Miedo con Jorge Flores. Tengo un amigo aquí que, como ustedes saben, muchos sabrán, yo soy cantante y él tiene un grupo, él es acordeonista de un grupo que, ¿sí puedo decir el nombre, güey? Claro. Se llama Brecos Norte, su grupo. Es un grupo con el que empecé hace 10 años ya prácticamente a colaborar. Ellos me acompañan en muchos de mis eventos y desde alrededor al año de que estuve trabajando con él, hice muy buena amistad con mi amigo Isaías Palomino, que está aquí presente, y siempre cuando íbamos a algún evento, terminando algún evento, nos poníamos a contar historias de terror, porque pues él tiene bastantes, pero hay una en específico que yo en muchos lugares siempre le pregunto a la gente, oye, ¿qué te pasó? He visitado Chiapas, Playa del Carmen, muchos lugares, ¿no? Entonces a los taxistas o algo así siempre me gusta escuchar historias, pero la verdad es que ninguna tan impresionante, ni siquiera las de mis abuelos o de mi padre mismo, que en paz descanse, nunca me impactó ninguna historia tan cañón como la que les va a contar aquí Isaías. Por eso lo escogí a él, porque esta va a ser el bautizo del programa, el bautizo del podcast, con una buena historia para que les respiren el miedo junto con nosotros. Se llama Isaías Palomino, se los presento. A ver, preséntate. ¿Qué tal? Pues ya como lo dijo mi amigo Jorge Flores, tiempo de conocernos. Mi nombre es Isaías Palomino. Igual pertenezco a una agrupación. Todo este tiempo, pues 10 años de trabajo, 10 años de conocernos, conviviendo en las buenas y en las malas. Hay muy buenas historias, muy buenas cosas que platicar. Y referente a las historias de miedo, pues sí, alguna vez, no una ocasión, sino ya van como 4 o 5 ocasiones que me la pregunta y vuelvo a contarla. Sí, así es. Quiero poner en claro a todas las personas que nos están viendo que Isaías no es una persona que tome, no es una persona que se drogue, no es una persona que fume, es una persona completamente sana desde siempre y desde que le pasó esta historia también. Entonces, pues más o menos, a ver, cuéntanos antes de que empecemos con lo bueno, amigo. ¿Tú desde chiquito percibías cosas? ¿Te pasaron cosas de niño? Pues sí, de muy pequeño yo empecé como todos, de todos tenemos miedo en alguna etapa de la vida. No recuerdo exactamente la edad, pero cuando fui niño hubo alguna ocasión por ahí que de estar durmiendo en cama con mi madre y mi padre, todavía dormía incluso en la cama junto con ellos. Me despierto al baño y al ir al baño pues empecé a ver cosas debajo de las escaleras. Vi un león, que eso al parecer tiene algún significado por ahí muy, muy grande. Vi un león, el cual a mí me espantó muchísimo, muchísimo, al grado de después de eso empezar a soñar, tener muchas pesadillas como en el transcurso. Yo digo, yo era un niño, pero recuerdo que fue mucho tiempo, 2 o 3 meses diarios soñaba y tenía pesadillas. Fíjate, eso no me lo habías contado. No, no te lo había contado, pero hay mucho que contar. Aquí quiero poner en claro que aquí los productores, los camarógrafos están muertos de miedo porque no querían participar en este proyecto. Lo tenía que decir por si ven que tiembla un poco la cámara. Saluden a mi amiga. Ok,
Bueno, vámonos a lo bueno. Esta es una historia verídica, es una historia que vivió él en carne propia. Vámonos directamente de una vez y esperemos que sigan respirando el miedo con Jorge Flores. Vámonos, échale, amigo. Ok, pues espero no cometer muchas incoherencias con groserías porque soy muy grosero. Yo sí me estoy echando un whisky, amigos. Saludcita. Bueno, todo esto pasó hace aproximadamente unos 12, 13 años. Yo había salido de una relación, por cierto, muy tóxica. Estaba yo solo completamente, pero tenía mis dos hijitos, los cuales en ese momento pues no estaban conmigo. Eso es para mí una parte triste de mi vida, ¿no? Me fui un tiempo a vivir a Villa del Carbón yo solito con mis hijos, como unos 2 meses. En esos 2 meses aproximadamente, mi mamá se dio cuenta que yo estaba viviendo solo, que me había separado, y me mandó llamar. ¿Sabes qué, hijo? Vente para la casa y todo. Me vine a la casa de mi madre, me invitó a su casa. Al llegar ahí, me recibió en un cuartito pequeñito. Incluso te va a parecer chiste, pero era prácticamente un chiquerito, un chiquero, lo cual fue arreglado para que yo durmiera después, porque era eso, no había el espacio. Pasó el tiempo, el cuarto únicamente cabía una cama, un pequeño ropero, que el ropero pues tiene lo ancho de este mueble. Y alcanzabas a pasar en el espacio entre la cama y el ropero nada más. Pasó un tiempo y yo todas las noches escuchaba ruidos, al principio ruidos así como extraños, los cuales me imaginaba que eran de los vecinos, que eran de... ¿Pero qué escuchabas? Al principio eran, sí, como que tocaban al principio. De tiempo empecé a escuchar como sollozos. No distinguía yo si era una mujer o un hombre. Pasaban los días, pasaban, y volví a escuchar. Hasta que llegó el día que escuché llorar a una mujer. Pasaron los días y conforme iban pasando los días, yo la seguía escuchando. Para mí, pues era muy incómodo porque siempre era después de yo pues, al llegar de trabajar era entre las 12 y las 3 de la mañana, pasadita de las 3 quizá, cuando era la parte más fuerte. ¿Ya chambeabas en la música? Ya. Sí, ya estaba yo trabajando en la música. Ya salía y llegaba de trabajar muy tarde. En una de esas ocasiones, al llegar a casa, eso fue muy temprano, eso no fue, eran como las 9 de la noche. Empecé yo a arreglarme para irme a trabajar. Tenía yo un espejo de frente entre la cama y el ropero que ya les comentaba, y un espejo del otro lado. El espejo de acá era el mismo del ropero. Al abrir la puertita se quedaba el espejo para verlo. Entonces llego yo a ese lugar y escuchaba el llorar de ese ser. En esa ocasión salí yo y le pregunté a mi mamá y le platiqué: mamá, ¿usted llora en las noches? No, hijo, ¿por qué? Pues es que escucho que alguien llora, una mujer. En esa casa vivía mi mamá, de mujeres vivía mi mamá y mi cuñada. Y mi mamá le preguntó a mi cuñada: oye, ¿tú lloras en las noches o por qué te peleas o qué? No, yo no. Al preguntar en la casa, pues yo me imaginé que eran mis vecinos los que después los que lloraban, porque me quedaban unos vecinos acá, yo pues en la parte de atrás. Dije, no, pues posiblemente sea alguna de las vecinas, algo. Y se quedó de esa manera. Pasaron otros días más, cuando de repente sentí que algo pasó tras de mí. Sí, sientes una presencia, ¿no? Sí. Y ves como una sombra. Entonces pues, te sacas de onda y dices, ¿qué pasó? El cuarto muy pequeño, pues no pudo haber sido nadie, ¿no? Y sí, volteé yo, busqué, me asomé, incluso hablaba. Mis hijos no vivían conmigo. Entonces, pues,
Únicamente, de repente, en alguna ocasión llegaba a entrar a ese cuartito, a esa habitación, mi mamá, pero muy escasamente, casi nadie entraba más que yo. Las camas que tenía eran unas literas que quedaban altas porque cuando de repente se iban a mis hijos conmigo, pues dormían en la parte de abajo, yo me subía a la parte de arriba. En esa ocasión, cuando yo empecé a ver ese ser, que sentí la sombra y escuchaba los ruidos, pues me di cuenta que no era algo que ya empecé a analizar, dije, no es la vecina, no es mi mamá, no es mi cuñada. No los tires. ¿O qué pasó? ¿Ahora qué, güey? Bueno, No son efectos especiales, señores. Se acaba de caer algo de aquí. Pero ya, no X. pasa nada. Ajá. Total, Se salieron de la repisa, literalmente. Ajá. pasan los días y yo sigo escuchando eso, me pongo... Todo el tiempo yo he sentido miedos, pero yo creo que lo que me ha hecho fuerte han sido mis hijos. Siempre, siempre. Para mí mi fuerza, lo voy a comentar, son mis hijos. Por los seres que yo siempre he salido adelante de cualquier tipo de problema son mis hijos. Y van a ser siempre mis hijos. Entonces, yo en algún momento pues me preocupaba por mis hijitos que andaban por ahí, que se quedaban, que no se quedaban. Me sentía yo solo, claro que me sentía solo y pues sí tenía miedo. Veo esa sombra que comento, que pasa por atrás de mí, y empecé a que yo sí pensé que ya era algo malo, y de ahí empecé a analizar todo el asunto cada vez que escuchaba. Volteaba, buscaba, a ver qué era lo que veía, y empecé a maldecir ese ser. Al principio, pues, como todas las personas a veces que escuchan y tienen miedo, hijo de tantos por tantos, y a mentar madres, como dicen por ahí, y empecé a leer cosas para investigar qué podría hacer, cómo lo podría sacar de ahí. Para esto, yo desde hace mucho tiempo también me empecé a acercar a templos después de eso, o antes de eso, no recuerdo, a templos espirituales, porque sí sentía miedo, sí siento miedo igual que todas las personas, pero no es lo mismo como los camarógrafos. Y empecé a acercarme a esos templos a preguntar y me dijeron que algo tenía, algo malo. En algunos de esos lugares ofrecen curaciones, ofrecen cosas, pues no me podían curar. Llegaba yo y maldecía más a ese ser que yo escuchaba, al grado de que un día le dije, quiero que te largues de mi casa, ¿qué haces aquí? ¿Quién te invitó? ¿Por qué estás aquí? Empecé a preguntar. Vaya error. Recibí respuesta. Empezaron los lamentos más fuertes, empezaron los ataques más fuertes. En una de esas ocasiones que me estaba arreglando en el espejo, hasta me puse chinito otra vez. Al estarme arreglando en el espejo, como tenía un espejo aquí y otro acá, me podía ver la parte de atrás de mi cabeza. Y veo un rostro en el espejo atrás de mí, a través del espejo de acá. Pues el temor me invadió, me salí hecho Pasó esa ocasión, todavía pasó de filo, pero cuando regreso nuevamente, ese mismo día, y vuelvo a entrar entre el espacio a buscar cosas ahí, ya no pude entrar a ese espacio entre el ropero y la cama. Sentí un empujón que me aventó desde esta parte a 2 metros hacia allá, a pegar contra la pared donde estaba el otro espejo. Pues cualquier persona sale corriendo. Salí yo, patitas, ¿para qué las quiero? No regresé, fui con mi mamá. Soy hombre, pero sí, te lo juro que sí lloré. Sí me sentí mal, conté con mi mamá y me dijo, es que, ¿qué ves? Le dije, pues es que es una mujer, algo es. Pero no es una mujer viva. Le digo, la vi en el espejo, me empujaron. Cuando yo regresé nuevamente a la habitación, al cuartito, el ropero, aún no sé ahora quién lo tenga de mi familia, pero todavía existe ese ropero.
estaba todo rasguñado de todas las puertas. Rasguñado así literal, con las uñas de alguien. Rasguñado. Lo cual no estaba así cuando yo salí. Yo seguí maldiciendo. Me quedaba a dormir con mucho temor. O sea, Sí, te es que seguiste podía quedando dormir. ahí. Sí, yo no tenía dónde. Más que a Villa del Carbón y quedarme solo allá O con tu mamá, o ¿no, con mi güey? mamá. O en su cama con tu mamá, ¿no? Pero con mi, con mi mamá y mi papá, entonces todavía Ajá. vivía mi papá. Y pues no me quedaba de otra. Aparte porque mis hijos vivían muy cerca de ahí, pues yo esperaba verlos cada que podía. Ujú. Eh, ¿Te siguieron pasando? Ya no, pues, hubo un tiempo así tranquilo. no me dejaron en paz. A partir de ese momento era escuchar todas las noches, entre las 11, entre las 12 y las 3 de la mañana, siempre era escuchar el llorar de ese ser. Y Pero ya no te volvió a tocar o algo así, ya no. no, ya no. Yo intentaba correrlo, le decía groserías, pero después de ese tipo de groserías ya no, pues en los templos donde te digo que visitaba me empezaron a decir que hiciera oraciones. Yo buscaba hacer oración para que se me alejara ese ser, porque sí me daba miedo. Y un día que voy a trabajar, como a las 7, a las 9 ya estaba yo en casa, llegué, le dije a mi mamá, mamá, ya llegué. Pero ahí va lo más perro de la historia. Aquí empieza lo que uno así de verdad dice que, o sea, no te la crees cuando la está contando él, porque de verdad yo no conozco, si hay alguien que esté pasando por algo así, o le haya pasado algo así, déjenlo aquí en los comentarios, porque estos videos van a estar en YouTube, en Facebook y en las plataformas que se pueda. Nos gustaría saber si alguien ya vivió algo parecido. Ahí va lo bueno, ahí va lo bueno, échale. Bueno, antes que nada, como ya lo dijo mi amigo Jorge, yo no me drogo. No soy un drogadicto, no fumo de nada, no tomo nada, estoy tomando agüita. La verdad es que toda mi vida he sido una persona, intento ser lo más derecho. Como les comenté, mi preocupación son mis hijos, todo el tiempo ha sido eso y siempre ha sido darles lo mejor. No puedo mentir porque también me dedico, no sé si estos videos después vayan a tener contraindicaciones con mi trabajo, pero pues me da igual, ¿no? Sí. Espero y tener más seguidores como Sí. tú. Te deseo lo mejor en tu proyecto. Gracias, amigo. Aquí empieza lo bueno. Llego a las 9 de la noche de trabajar. Entro, mi madre me invita a cenar, como siempre, mi madrecita, hijo, te doy de cenar. Sí, mamá, comí con mi mamá. Me despedí de ella, me fui a dormir. Ya no desperté en casa. Cuando yo me acosté en mi cuartito, ya no desperté en mi casa. Esto es increíble para mí mismo, porque a la fecha yo no puedo descubrir cómo fui a parar allá. Y me duele decirlo porque sí, es un lapso de, pues digo, a lo mejor quizás un sueño, pero ¿cómo puedes dormir en un lado y despertar en otro? Cuando dormí yo ahí, en mi casa con mi mamá, en el cuartito que ya les platiqué, donde estaba el ropero, la cama, y cuando abro los ojos, estaba yo sin ropa, únicamente en calzones, en el cuarto que tenía yo en Villa del Carbón. Con mucho frío, desconcertado de dónde estaba, volteaba, yo no reconocía dónde estaba, yo sabía dónde me había quedado. Y cuando quise reincorporarme, pues a empezar a conocer, vi que estaba en un lugar que sí conocía, obviamente ya había estado yo ahí. No iba tomado, no estaba fumando, no estaba, yo sé dónde me quedé. Buscaba yo ropa, pues no traía ropa. La cama no tenía cobijas, no tenía almohadas. La casa estaba totalmente en obra negra, sí tenía su pisito y todo, pero no había nada. Tenía yo unos trajes por ahí de la música que ya no me ponía. Pues tuve que ponerme uno de esos, sacudirlo, que no tuviera algún animal, porque tenía yo mucho tiempo que no iba para allá. Y me puse uno de esos trajes para no sentir frío.
Cuando ya fui, me senté en la cama y que intenté pues incorporarme, buscar cómo había llegado ahí, veo hacia la parte de afuera y estaba un carro que no era mío. Intento buscar pues llaves, dije, el carro, lo digo, ese carro pertenecía a mi hermano, pero yo no recuerdo ni que me lo haya prestado, ni que, no sé. El chiste es que yo busqué llaves, busqué todo, no había nada. Y como tal, cuando empiezo a rebuscar por ahí entre las cosas, no encontraba con qué prender una veladora que tenía yo ahí. En cuanto enciendo un cerillo para prender la veladora, escucho una voz que dice, no la enciendas. Y la puerta estaba abierta, soplaba el viento fuerte, fuerte, algo feo, o sea, intentaba yo cerrar la puerta, yo no la podía cerrar. Hay vientos que son muy, muy fuertes al grado de... Pero este viento que soplaba no era, solamente se escuchaba, pero no era tan fuerte como para que no pudiera yo cerrar una puerta. Una puerta que incluso cuando yo estaba ahí la empujabas y se iba sola. Yo no pude cerrar la puerta. Cuando quise prender la veladora me dice, no la enciendas. Y yo volteaba a ver quién me hablaba. Nunca había nadie. Y pasó y yo no hice caso. Sentí mucho miedo, pero como pude prendí la vela. Me senté en la orilla de la cama con mucho frío, sin saber qué hacer. Pues está acá. Sin saber qué hacer. Cuando quise yo salir por la puerta, el viento soplaba más fuerte y escuchaba yo la voz, ¿a dónde vas? No te vas a poder ir. Yo le dije, ¿pero quién eres? ¿Por qué no te presentas? ¿Dónde estás? Y el viento soplaba más fuerte. Yo no me podía salir de ahí. Cuando me armé de valor e intenté salir hacia el carro, que dije, yo me voy a ir. No tenía llaves, no tenía nada. Y voy al carro y me dice todavía, las llaves estaban en la ventanita de ahí, pero tu carro no va a encender. Agarré las llaves, fui, me daba así, ni siquiera marcha ni nada, o sea, lo que es nada, nada, nada. Yo solo escuchaba la voz, no sabía quién me hablaba, no, nada. En ese momento yo buscaba, no me atrevía a rodear la casita, era una casita de 4x6, no me atrevía a darle la vuelta, un cuartito nada más, porque yo tenía miedo. En las horas, pues eran las mismas horas, estamos hablando de las 3 de la mañana, 2:30. Entonces el miedo para mí era mucho. Cuando voy a intento Me está prenderlo. entrando así una corriente de aire bien cabrona, bien fría. Estaba tranquilo. Por Dios. Bueno, ajá. Ya van varias esta noche, ¿eh? Antes de empezar el podcast ya Sí, van varias. ya sucedieron muchas cosas. No, pues dicen que cuando uno Llama. llama o platicas estas cosas, sí se hacen presentes algunas almas. Pero bueno, solo lo dicen, no sé yo. Oye, ¿y la forma en la que escuchabas a la persona esta, o sea, era literal así como me está escuchando a mí? ¿O Mm, era como en el aire pues era confuso por el o en tu aire. cabeza? No. Yo la escuchaba como ahorita estamos platicando tú y yo podía escuchar esa voz. No te puedo decir si era solamente en mi cabeza porque pues la escuchaba yo, no había nadie más que desmintiera. ¿Tenías vecinos ahí o algo así cerca? No hay nada y ahí, a la fecha no hay nada ahí. Ya no es mío ese terreno, pero no hay nada, o sea, no hay que rodear, todo es campo abierto, hay siembras por ahí todavía. Oscuridad total. Obscuridad total, no hay luz. Te volviste a meter a la casa. Sí, cuando intenté prender el carro, no encendió, o sea, simplemente ni marcha daba. Me regreso a la casa, dije, pues, ¿qué hago? Tengo frío. Ni modo de caminar desde de aquel lado de Villa del Carbón. San Juan Palo Hueco se llama el lugar.
desde allá caminar hasta acá, hasta mis zapatos. ¿Cuándo? Ujú. Total, me regreso y cuando entro al cuarto me senté en la orilla de la cama, igual nuevamente, e intentar, yo tenía mucho miedo, no encontraba yo el qué hacer, no sabía si correr, pero no tenía dónde ir. Me regresé ahí, me vuelve a preguntar, me vuelve a hablar más bien ese ser. Y le dije, ¿por qué no te pasas? ¿Por qué no te me haces presente? ¿Por qué no te puedo ver? Y empecé yo a tomar valor, como a retar a ese ser, pues a que se hiciera presente. Y yo le gritaba, dime quién eres, quién te mandó, qué estás haciendo, qué es lo que quieres. Y pasó mucho tiempo, mucho rato, entre la pelea, como dices, no sé si con mi mente, pero yo lo escuchaba, así como te escucho a ti. Para mí eso, no hay que pueda desmentir esto hasta después que te lo platique. Y le dije, ¿por qué no te pasas? Y me dice, sí me paso, pero apaga tu cirio. Y ahí fue donde más miedo sentí. Dije, Por- ¿por qué? Porque no era un cirio, era una vela, ¿no? Era una Pero vela. hablaba como antiguo, ¿no? Era algo raro. Porque apaga tu cirio y me paso. Le dije, pues, ¿sabes qué? Ahí fue donde sentí miedo, mucho miedo, pero salud. Productor, no grabe eso, productor. Ajá. Me armé de valor porque no tenía opción. ¿Quieren? Platicábamos hace un rato que llega un momento que el temor se convierte en coraje, siempre, hasta en una pelea tienes que sacar el coraje, al final de cuentas, o vives o mueres, ¿no? Y no tuve opción que enfrentar las cosas. Le dije, no voy a apagar la vela. Si te quieres pasar, te vas a pasar. La retiro un poco más, porque quiero verte, pero no la voy a apagar. Y tú no la vas a poder apagar. Empecé a sacar cosas de las que me enseñaron en los templos, en la iglesia, digo porque soy creyente, y empecé yo a armarme de valor. Y le dije estas palabras tal cual. Mi Dios es más grande que tu Dios y yo no te voy a temer. Tú no me vas a poder hacer daño. En ese momento el viento se calmó. Se calmó, se quedó quieto todo el... Yo soy creyente, yo soy una persona que me considero algo derecho, no soy un mentiroso. En ese momento se calmó todo y hasta yo mismo incluso respiré aún mejor. Retiré la vela y dije, quiero saber qué es lo que pasa. Aquí viene esta parte. Va a parecer broma, pero no lo es. Le dije, ahora sí, pásate. Me asomé en la puerta, no había nada. De repente empiezo a ver una silueta de una mujer. Pero era una mujer como nunca había visto yo una mujer en mi vida. Con el respeto a mi esposa, una mujer tan hermosa, un cuerpo increíble. Se pasó, se sentó al lado de mi cama. Bueno, al lado de mí en la misma cama. Le dije, ¿eres tú quien está molestándome? ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién me trajo? No, pues yo te traje, pero ¿cómo? Yo estaba en mi casa, ¿cómo es que me trajiste sin ropa? No, pues no hubo respuesta a eso. Simplemente cayó. Solo me decía que ella me había llevado.